Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bien, árboles. Hoy les vengo a proponer un ejemplo o una propuesta de cómo hacer los árboles, no tanto a manera de tutorial, sino entendiendo más o menos cómo se hacen o cómo funcionan los árboles en sí. En este caso vamos a ver tres elementos, uno de ellos es natural o general a todos los elementos de la naturaleza, que es la luz. ¿Qué tiene que ver la luz en cuanto a los árboles? Bien, en primer lugar podemos mencionar que la luz incide sobre el follaje y el color que se percibe de las hojas. Vamos a ver una diferencia de tonalidad en lo que es la copa del árbol y lo que es la parte baja del árbol. En la cima del árbol vamos a ver que los colores se van haciendo hablando de hojas verdes. Ojo, hablando de hojas verdes, el tono de las hojas de encima de la copa del árbol van a ser de un tono más amarillento quizás que la zona de abajo. E inclusive si no hay un sol fuerte, si no hay un sol que sea potente y cambie el color de nuestras hojas, si bien no va a ser amarilla, pero sí va a tener un grado de luminosidad mayor. El tono no cambia, pero sí la luminosidad. Podemos ver acá con un ejemplo más o menos a lo que me refiero. Si bien acá abajo a la izquierda ven estos tres árboles que por el lado de encima, de donde incide la luz, hay un cambio de color hacia el lado donde no llega la luz. ¿Y por qué no llega la luz? Porque está cubierto por todo ese follaje de hojas y no llega la misma cantidad que hay del otro lado. Eso en principio. Si bien hay varias maneras de hacer árboles, acá les muestro algunas. No hay un modo perfecto de hacer un árbol, no hay un modo general, un modo universal de hacer un árbol. Hablándose de pintura, nosotros ofrecemos lo que es la ilusión de hacer un árbol, la ilusión de representar un árbol. En este caso, teniendo en cuenta que nosotros estamos representando la ilusión de ser un árbol, el árbol presenta características generales. Una de las características generales fundamentales es la forma del tronco. ¿Qué forma tiene un tronco? Un tronco en este caso se puede hacer con la forma de un cilindro, asemeja a la forma de un cilindro. Veamos el cilindro y veamos cómo la luz incide sobre este cilindro. Se observa entonces que del lado donde incide la luz tiene cierta luminosidad que diferencia de los costados, es decir, al ser un cilindro circular, la luz va a incidir más por la curva por donde está incidiendo la luz que los costados. Acá vamos a ver, por dar un ejemplo, si la luz pegara o incidiera desde la izquierda, vemos por la derecha hay una especie de sombra que se va haciendo más oscura hacia la derecha. Eso es lo que quise al menos representar en este ejemplo. Luego tenemos lo usual, ramificaciones, ramas que no siguen un orden en específico, pero sí hay un orden en ellas y de manera general se van extendiendo a medida se va elevando el árbol, empiezan a aparecer más ramas y ramas. Podemos verlo eso en el ejemplo de la izquierda y en el del medio. Bien, y otra cosa por decir o capaz para sumar, es muy buena lo que es la práctica de observación, pero hay una observación que es a nivel general, es decir, yo puedo ver un árbol desde muy lejos y ver sus características generales, pero también está bueno lo que es la observación de cerca. Puede ser observación de ramas, de hojas, y a veces lo que es el minimalismo trabaja esto de agarrar una rama y pintar algunas características o pintar una rama con hojas, y eso a la función del pintor y lo que necesite generar o crear en ese momento cumple perfectamente. Ahora llevemos esto a la realidad. Acá me dediqué a ir al patio, buscar un árbol más o menos en el que pudiera trabajar y enfocándonos justamente en el árbol, en el tronco. Estamos en invierno, no tiene follaje, perdón. Pero bien, vamos a observar algunas cuestiones. En principio, como les había dicho, la forma es cilíndrica. Ahora, cada ramificación a la que va es una ramificación cilíndrica. Podría inclusive decirse que podríamos pintar o hacer un árbol con la forma cilíndrica, y se puede. Sin embargo, presenta características. En algunos lados hay unos bultos de madera, de tronco, que hacen también a la forma del árbol. Estos son pequeños detalles. Acá se nota un poco más en el tronco, la ramificación de la izquierda. Hay algo que asemeja lo que es el codo del árbol o el codo de una rama. Luego tenemos en general lo que dijimos, hay una parte donde le va a pegar la luz y a los costados hay una mayor cantidad de sombra. Esto se repite también al elevarnos en los troncos.
vemos que por izquierda y por derecha también hay lo que es una zona del cilindro donde golpea más, donde hay más luz, y otras zonas donde hay sombras, que es usualmente a los costados. Si bien acá en este tronco también estamos trabajando algo de lo que es el atrás y adelante. Los troncos de adelante tienen un poco más de luz y por ende una sombra más fuerte, y los de atrás se van fundiendo en la sombra. Podemos ver también que no es una textura suave, hay una textura que al menos trata de hacerse presente, una textura dura, como es la del árbol. Justamente ese es otro tema del que quiero hablar posteriormente, que es la observación, que hay que tener en cuenta mucho la observación y tener presentes cómo es un árbol. La única manera de ganar esta visión de árbol a la hora de pintarlo, lo tengan o no enfrente, es justamente observando. Así que nada, ese es un ejercicio también para trabajar. Bien, esto ya estamos terminando. Y otra cosa capaz a tener en cuenta a la hora de pintar al aire libre, ¿cuál es la desventaja? Que muchos ya deben saberlo. La desventaja de pintar al aire libre es la luz del sol. Estamos limitados. Yo salí a pintar a las 5 de la tarde, 6, cuando ya está por irse el sol, y no pude. Es más, tuve que cambiarme varias veces de lugar para poder pintar este árbol a donde permaneciera un poco la luz del sol, y justamente fue por eso. Cambia bastante la iluminación que tenemos. ¿Es la mejor iluminación que podemos tener el aire libre? Sí, pero influye mucho en la pintura. Y no en todo el día tenemos la misma cantidad de luz, ni la misma iluminación. Así como un foquito va cambiando su voltaje, la luz del sol también va cambiando la fuerza. Entonces, cosas a tener en cuenta: forma, iluminación y observación. Eso, es fundamental, al menos la observación. No digo pintar, no digo dibujar, sino observar, estar más atentos a los detalles de los elementos naturales. Y no hay nada mejor, realmente creo y estoy casi seguro, que la naturaleza, que los objetos de la naturaleza, para enseñar sobre texturas, sobre formas y sobre iluminación, que la propia naturaleza. Así nació la pintura en principio: representar o tratar de pintar cosas de la naturaleza, animales, vegetales, insectos, el cielo, el agua y tal. Y nada, y eso, espero les haya gustado, les haya servido. Creo que los árboles son esenciales trabajarlos para entender de textura, volumen, formas, y como es tan variedad y hay tanta variedad, también nos sirve de ejemplo para trabajar muchas cosas. Y nada, si les gustó, me ayudan mucho suscribiéndose, comentando, dándole like y todo eso. Nada, eso. Gracias y nos vemos ahí. Chao, chao.